En una fría celda, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes, un hombre con un mono naranja permanecía sentado en silencio, con las manos temblorosas y la mirada perdida, contando las últimas horas de su vida. Mañana sería ejecutado. Pero antes de morir, hizo una última petición. Una petición que dejó atónitos a todos los oficiales que la escucharon. No pidió comida. No pidió perdón. No pidió libertad. Pidió ver a su perro una última vez. El único ser que alguna vez había confiado en él, su perro policía retirado, Shadow. Los guardias lo consideraron extraño, incluso una locura. Los oficiales esperaban un emotivo reencuentro. Pero cuando el perro entró en la habitación, todo cambió. En lugar de amor, Shadow comenzó a ladrar desesperadamente a su dueño. Los oficiales se quedaron paralizados por la confusión. Nadie comprendía lo que estaba a punto de suceder. Momentos después, una verdad estalló, una que sacudió toda la prisión. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, no olviden darle al me gusta y suscribirse. Y de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. La prisión despertó antes del amanecer, mucho antes de que el sol siquiera tocara los muros de alambre de púas. Un silencio frío y pesado se aferraba a los pasillos, uno que solo aparecía los días de ejecución. Incluso los guardias, hombres endurecidos por años de rutina y violencia, se movían de manera diferente hoy. Sus botas resonaban contra el suelo de cemento con un ritmo que sonaba como una cuenta regresiva. Al final del pasillo del corredor de la muerte se sentaba un hombre cuya historia alguna vez había sido celebrada en todo el país. Su nombre era Ethan Ward, exoficial de policía, exadiestrador de perros policía, exhéroe. Ahora nada más que un recluso con un traje naranja, esperando el golpe final en la puerta de su celda. Pero Ethan no caminaba de un lado a otro. No lloraba. No suplicaba clemencia. Estaba sentado tranquilamente al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, como si rezara sin mover los labios. Los guardias que lo vigilaban desde el otro lado de los barrotes intercambiaron miradas inquietas. Nunca había visto a alguien tan tranquilo, murmuró uno. Sí, susurró el otro. Eso lo empeora aún más. Ethan escuchó cada palabra, pero no reaccionó. Su mente estaba en otro lugar. De vuelta a un tiempo antes de los barrotes de la prisión, antes de las esposas, antes del juicio que arruinó su vida. Un tiempo en el que todavía llevaba una placa. Un tiempo en el que un pastor alemán llamado Ranger siempre estaba a su lado, su compañero, su sombra, su única familia. Un suave zumbido llenó el pasillo cuando la puerta principal de acero se abrió. Todos los guardias se enderezaron. El alcaide entró con un portapapeles en la mano, con el rostro inexpresivo. Dos capellanes lo siguieron, junto con un psicólogo de la prisión. Este era el protocolo estándar, la confirmación final, el último recorrido. Ethan Ward, anunció el alcaide con voz firme, pero no hostil. Te acompañarán a la cámara en aproximadamente 2 horas. Si tienes alguna petición final, además de la que ya se te ha concedido, este es el momento. Ethan levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, cansados, hundidos, pero extrañamente serenos, se encontraron con los del alcaide. No, respondió. Solo una. El alcaide asintió. Ya conocía la petición. Todos la conocían. Había sido tema de susurros durante una semana. El último deseo de Ethan antes de la ejecución era ver a su perro policía retirado por última vez. Muchos guardias no lo entendían. Algunos pensaban que era una tontería sentimental. Otros encontraban extraño que un hombre condenado por violencia quisiera ver al mismo animal que una vez entrenó, para cazar criminales. Pero la petición de Ethan había sido aprobada. Habían localizado a Ranger, lo habían retirado y ahora vivía con otro adiestrador. Se habían hecho los preparativos. El alcaide se aclaró la garganta. Lo traerán en breve. Lo verás antes de que comience el procedimiento. Ethan cerró los ojos brevemente, sintiendo un alivio que lo invadió como una ola que había estado conteniendo durante años. Gracias, susurró.
Mientras los funcionarios se disponían a marcharse, los guardias comenzaron a preparar el pasillo, retirando obstáculos, abriendo puertas y colocándose en posición para controlar la situación. La tensión del momento aumentaba con cada segundo que pasaba. Fuera de los muros de la prisión, una camioneta negra ya se acercaba, transportando al perro en el que Ethan había confiado su vida. Dentro de la celda, Ethan respiró hondo. Hoy podría ser el día de su muerte, pero también era la primera vez en años que se sentía vivo. Antes de convertirse en el recluso Darker 87-421, Ethan Ward era un nombre que se pronunciaba con orgullo en todas las comisarías de la ciudad. Durante casi 12 años, él y su compañero canino, Ranger, habían sido un equipo imbatible, rastreando fugitivos, localizando niños desaparecidos y descubriendo drogas y armas que otros habían pasado por alto. Su vínculo era legendario. Los agentes lo admiraban. Los criminales lo temían. Pero todo eso terminó en una sola noche. Una noche en la que el mundo creyó que Ethan había perdido la cabeza. La versión oficial se extendió como la pólvora. Ethan Ward asesinó a un compañero durante una redada rutinaria. Le disparó a quemarropa. Sin testigos, sin previo aviso. Y cuando llegaron los refuerzos, Ethan estaba arrodillado junto al agente caído, con las manos ensangrentadas y las armas aún calientes. Los medios lo destrozaron. Los titulares lo tacharon de todo, desde héroe caído hasta traidor a sangre fría. Los manifestantes llenaron las calles exigiendo justicia. Le quitaron la placa antes incluso de que tuviera la oportunidad de hablar. Pero lo que más perturbó a la gente, el detalle que hizo que su culpabilidad pareciera innegable, fue Ranger. El perro fue encontrado de pie junto al cuerpo, ladrando frenéticamente a Ethan mientras los agentes lo apartaban. Para todos los presentes, parecía que el leal perro policía estaba acusando a su propio adiestrador. La fiscalía utilizó esa imagen sin cesar. Si el perro no confiaba en él, argumentaban, ¿por qué deberíamos confiar nosotros? Ethan, sin embargo, mantuvo su inocencia. Desde el momento de su arresto hasta el de su condena, repitió las mismas palabras, yo no lo maté. Había alguien más allí. Ranger lo vio. Pero nadie le creyó. No había cámaras de seguridad dentro del almacén abandonado donde tuvo lugar la redada. No había más huellas, ni huellas dactilares, salvo las de Ethan y las víctimas. La balística coincidía con la del arma de Ethan. Ranger no pudo testificar. El caso parecía irrefutable. Incluso Ranger fue trasladado y reasignado, y poco después se vio obligado a jubilarse. La verdad quedó sepultada bajo capas de política y presión. El departamento necesitaba a alguien a quien culpar, alguien que satisficiera al público. Ethan se convirtió en ese alguien. El juicio duró solo una semana. El jurado emitió el veredicto en menos de 3 horas, culpable. Cadena perpetua, hasta que la familia de la víctima exigió la pena de muerte, alegando que la traición de Ethan merecía el castigo más severo que permitía la ley. Ethan lo aceptó en silencio. No lloró. No gritó. No discutió. No porque fuera culpable, sino porque había perdido lo único que realmente le importaba, su compañero. Y ahora, años después, en vísperas de su ejecución, el mismo perro, el que le ladró aquella noche, iba camino a la prisión. El pasado finalmente volvía. Y Ethan sabía que, esta vez, la verdad no permanecería oculta. Mucho antes de que Ethan Ward se convirtiera en un hombre condenado, era conocido como uno de los adiestradores de perros policía más valientes del departamento. Intrépido, disciplinado, respetado. Pero incluso entre todas las condecoraciones que lucía en su pecho, su mayor orgullo nunca fueron las medallas. Era Ranger. Ranger no era un pastor alemán cualquiera. Era esbelto, rapidísimo, de vista aguda y ferozmente leal. Cuando Ethan lo conoció, un cachorro tembloroso rescatado de un criadero clandestino y abusivo, nadie creía que el perro llegaría a ser policía. Era asustadizo, desnutrido y temeroso de los movimientos bruscos. Pero Ethan vio algo que nadie más vio. Vio a un superviviente. Cada mañana, antes del amanecer, Ethan lo entrenaba con paciencia y constancia, sin alzar la voz. Le hablaba en voz baja, lo animaba con suavidad y recompensaba cada pequeño avance. Día tras día, el miedo de Rer se desvaneció.
Su confianza creció, sus instintos se agudizaron y pronto superó a todos los demás novatos de la Academia Canina. Su vínculo no era solo profesional, era algo más profundo. Ranger seguía a Ethan a todas partes, incluso fuera de servicio. Comían juntos, corrían juntos y se recuperaban juntos de las lesiones. Cuando Ethan sufría pesadillas a causa de un caso violento, Ranger le ponía la cabeza bajo la mano, tranquilizándolo. Cuando Ranger empezó a cojear tras una persecución en la azotea, Ethan durmió en el suelo junto a él durante 3 noches hasta que el perro se recuperó. Eran más que compañeros. Eran familia. Y Ranger lo demostró de la forma más inolvidable, la noche en que le salvó la vida a Ethan. Fue durante una redada antidrogas en un almacén, años antes del trágico incidente que puso fin a la carrera de Ethan. Ethan había entrado en los pasillos traseros, sin saber que un asaltante oculto lo esperaba sobre las vigas. Sin previo aviso, un disparo resonó en la oscuridad. Ethan cayó al suelo, la bala lo rozó por poco. Antes de que pudiera reaccionar, el atacante saltó, cuchillo en mano, listo para rematarlo. Ranger llegó primero. El pastor alemán salió de las sombras con un rugido que resonó por todo el almacén. Sus dientes se clavaron en el brazo del atacante, derribándolo. Ethan luchó por recuperar el control, pero Ranger se mantuvo firme, negándose a dejar que el hombre volviera a atacar. Los refuerzos llegaron momentos después, pero todos sabían la verdad. Si Ranger no hubiera actuado, Ethan no habría sobrevivido. Esa noche, Ethan se sentó en el suelo, acunando la cabeza de Ranger entre sus manos, susurrando suavemente: «Me salvaste, muchacho. Te debo todo». Y lo decía en serio. La ciudad honró a Ethan por su valentía. El departamento le otorgó a Ranger una mención especial, pero para Ethan, esos premios no significaban nada comparados con el vínculo que compartían. Razón por la cual la noche en que Ranger le gritó en el almacén, la noche del supuesto asesinato, lo había destrozado más que el arresto, más que las acusaciones, más que la sentencia que siguió. Ranger nunca se había vuelto contra él, nunca le había mostrado miedo, nunca lo había cuestionado. Hasta esa noche, una noche que Ethan aún no podía recordar del todo, pero que Ranger claramente no había olvidado. Y ahora, años después, ese mismo perro volvía a aparecer en la vida de Ethan, esta vez el día de su ejecución. En el momento en que se dictó la sentencia de muerte de Ethan, el capellán de la prisión se le acercó con un portapapeles y una expresión sombría. Antes de proceder con el proceso final, tienes derecho a una petición personal, Ethan. Comida, una carta, una reunión, cualquier cosa dentro de la ley. Por primera vez en meses, Ethan levantó la cabeza. No hubo largos discursos, ni vacilaciones, ni pausas dramáticas. «Quiero ver a Ranger», dijo en voz baja. El capellán parpadeó. «¿Tu compañero canino retirado?» Ethan asintió. «Solo 10 minutos, eso es todo». La noticia se extendió rápidamente. Algunos guardias murmuraron que era inútil. Otros se burlaron, llamándolo sentimentalismo patético. Incluso alguien bromeó diciendo que el perro podría terminar el trabajo antes de que lo hiciera la inyección. Pero debajo del humor frío había algo más: curiosidad. ¿Por qué un hombre a punto de morir elegiría a un perro por encima de su familia, de la comida, de cualquier otra cosa? El alcaide celebró una reunión a puerta cerrada con la junta penitenciaria. Permitir la entrada de un perro policía al ala de ejecución no era común, y Ranger ya no era un perro de trabajo. Pero Ranger no era un perro cualquiera. Su historial de servicio era legendario, al igual que su vínculo con Ethan. Tras una hora de deliberación, el alcaide regresó a la celda de Ethan. «Su solicitud está aprobada», dijo con los brazos cruzados. «Pero con una condición». Ethan levantó la vista. «La visita tendrá lugar en la sala de espera de la cámara de ejecución. Usted estará inmovilizado. El perro irá con correa y bajo supervisión. Este es el protocolo». Ethan respiró hondo. «Lo entiendo». Los preparativos comenzaron de inmediato. Trámites, llamadas, autorización de transporte. Se contactó al actual cuidador de Ranger, un joven oficial llamado Cole. Ranger, ahora mayor y con más canas alrededor del hocico, fue colocado con cuidado en una jaula de transporte y subido a una camioneta negra. Dentro de la prisión, el ambiente cambió.
Los guardias ensayaron el plan de traslado, ajustando posiciones, colocando barreras, asegurándose de que el camino estuviera despejado. Los días de ejecución siempre eran estrictos, pero este tenía una tensión extraña, algo más pesado que el procedimiento, más profundo que el deber. Mientras los guardias escoltaban a Ethan desde su celda a la sala de preparación, uno de ellos preguntó en voz baja, ¿por qué el perro, War? ¿Por qué él? Ethan se detuvo. Las cadenas tintinearon suavemente. Porque, dijo, con la voz temblorosa a pesar de su expresión tranquila. Es el único que alguna vez conoció al verdadero yo. El guardia no respondió. Simplemente asintió y continuó caminando. Para Ethan Ward, la cuenta atrás hacia la muerte había comenzado, pero también la cuenta atrás hacia la verdad, y Ranger, su fiel compañero, su único amigo, estaba en camino. El SUV negro entró rodando por las puertas de la prisión con un profundo rugido mecánico. Sus ventanas polarizadas ocultaban al silencioso pasajero en su interior. Los guardias observaban desde la torre, sin saber qué esperar. Habían visto a los reclusos recibir visitas, pero nunca a un perro policía retirado siendo escoltado como un dignatario. Dentro del vehículo, Ranger permanecía sentado en silencio en su jaula, más viejo ahora, más canoso, curtido por la batalla. Sus ojos, antaño brillantes, albergaban toda una vida de recuerdos, algunos buenos, otros inquietantes. Cada bache en el camino hacía que sus orejas se movieran. Cada olor desconocido lo hacía levantar la nariz. Pero había un olor que recordaba mejor que ningún otro. Ethan. El vehículo se detuvo. El motor se apagó. El oficial Cole, el actual adiestrador de Ranger, abrió la puerta trasera y se arrodilló junto a la jaula. «¿Estás listo, amigo?», susurró. Ranger no ladró. No gimió. Simplemente les devolvió la mirada con un parpadeo lento y constante. La misma mirada que solía darle a Ethan antes de una misión. Cole abrió la jaula, le puso la correa y lo guió suavemente hacia afuera. Los guardias se quedaron paralizados cuando el viejo pastor alemán pisó el pavimento. Incluso en su retiro, Ranger tenía un aura que imponía respeto. Su postura era baja pero poderosa, sus movimientos lentos pero deliberados. Su presencia bastaba para silenciar el patio. Cole sujetó la correa con fuerza mientras se acercaban al edificio principal. «Tranquilo, muchacho. Es solo una visita. Nada que temer». Pero Ranger no tenía miedo. Estaba alerta. Demasiado alerta. Dentro del ala de ejecución, la atmósfera cambió al instante. Los guardias que habían estado apoyados despreocupadamente en las paredes se enderezaron. Algunos incluso susurraron, «Ese es Ranger, el del caso de la sala». Ethan, esperando en la sala de espera, oyó los susurros, oyó los pasos, oyó el tintineo del collar de Rers. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por algo más. Esperanza. La puerta se abrió. Ranger entró. Por un breve instante, todo se congeló. Ethan estaba encadenado, con la respiración contenida. Ranger estaba en el umbral, con las orejas erguidas, la mirada fija en él. Pasó un momento, pesado, eléctrico. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Ranger no corrió hacia él. No gimió. No mostró reconocimiento. En cambio, gruñó. Profundo, grave, peligroso. El sonido hizo temblar las paredes de metal. El oficial Cole tiró de la correa. Ranger. «Oye, tranquilo». Pero el perro no se movió. Su mirada se afiló en Ethan como si estuviera mirando a un extraño. Su cuerpo se puso rígido, bajó la cola, sus labios se retrajeron lo suficiente como para mostrar los dientes. Se oyeron jadeos en la habitación. Un guardia susurró, «Tal vez el perro recuerde lo que hizo». A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. «Ranger, muchacho, soy yo». Ranger dio un paso amenazador hacia adelante. Cole apretó su agarre. «Señor, quédese quieto. Está reaccionando a algo». Ethan no se movió. No podía moverse. Sus ojos permanecieron fijos en el único ser al que amaba más que a su propia vida. «¿Por qué gruñes?», susurró Ethan con la voz quebrada. Ranger siguió mirándolo, no con odio,
sino con confusión. Y algo más que Ethan no pudo descifrar. Algo andaba mal. Muy mal. Y lo que el perro percibía no era el hombre encadenado. Era algo oculto bajo la superficie, algo que ninguno de ellos había descubierto aún. El gruñido de Rer se hizo más profundo, vibrando en la habitación como una sirena de advertencia que nadie comprendía del todo. El perro policía retirado se quedó rígido, con las orejas hacia atrás, los dientes ligeramente al descubierto y la cola rígida como el hierro. No se abalanzaba, no atacaba, pero señalaba algo inconfundible. Peligro. Ethan permaneció inmóvil, con las manos atadas frente a él, las cadenas tintineando suavemente mientras su pecho subía y bajaba. Había imaginado este momento 1000 veces. Ranger corriendo hacia él, apoyando su cabeza contra las piernas de Ethan como en los viejos tiempos. Pero en cambio, estaba siendo estudiado, analizado, juzgado. Tranquilo, Ranger. Tranquilo, susurró el oficial Cole, apretando la correa. Pero Ranger no escuchó. Dio otro paso lento hacia Ethan. Ethan sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué te pasa, muchacho?», susurró. «Soy yo». Pero Ranger no reaccionaba a la voz de Ethan. Reaccionaba a otra cosa. Algo que se escondía bajo la superficie. Un guardia murmuró entre dientes, seguramente Dog todavía recuerda el almacén. Recuerda que mató a ese oficial. Otro guardia le dio un codazo. «Calle. Deja que el perro haga lo suyo». Cole miró nerviosamente al alcaide. «Señor, ¿deberíamos sacar al perro?» «No», dijo el alcaide bruscamente. «Observemos. Esta reacción podría decirnos algo sobre el recluso». Antes de que pudiera terminar, Ranger se movió repentinamente, ni hacia atrás ni hacia adelante, sino de lado, rodeando a Ethan lentamente, olfateando el aire a su alrededor con respiraciones rápidas y agudas. Su cuerpo se agachó en posición de cazador, como si estuviera siguiendo un rastro de olor que otros no podían detectar. Ethan contuvo la respiración. Conocía esa postura. La había visto en incontables misiones. No era agresión. No era miedo. Era instinto detectivesco. Ranger había encontrado una pista. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. «Espera, esta no es una postura de ataque». «¿Qué es, entonces?», preguntó un guardia. «Investigación», susurró Cole. «Está buscando algo». Ranger se movió detrás de Ethan, olfateando cerca de la parte posterior de su camisa, la base de su cuello. Y luego se quedó inmóvil de repente. Sus orejas se movieron. Su nariz se presionó más cerca de la piel de Ethan. Su respiración se hizo más profunda. Luego ladró una vez. Agudo, inmediato, urgente. Todos se sobresaltaron. «¿Qué demonios fue eso?», espetó un guardia. Cole tragó saliva con dificultad. Ese fue un ladrido de alerta. Ranger cree que algo anda mal con el recluso. La confusión de Ethan aumentó. «Ranger, ¿qué encontraste?». Ranger ladró de nuevo, esta vez aún más fuerte. Olfateó el aire alrededor del hombro izquierdo de Ethan. Luego retrocedió y miró a Ethan con una expresión que nadie pudo descifrar. El psicólogo en la esquina dio un paso al frente. Los perros no dan la alerta sin motivo. Algo en el olor, el cuerpo o la condición del recluso lo está activando. Ethan frunció el ceño. «¿Condición?». «Estoy sano». El psicólogo negó con la cabeza. «Quizás crees que lo estás». Cole se arrodilló junto a Ranger. «Amigo, enséñame». Ranger empujó la mano de Cole hacia Ethan, su manera de instruir a su guía. Cole tragó saliva, se puso de pie y se acercó lentamente a Ethan. «Señor, voy a revisar algo». «Quédese quieto». Ethan asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Cole levantó ligeramente la parte trasera de la camisa de prisión de Ethan, lo suficiente para ver debajo de la clavícula, y lo que vio lo hizo retroceder en estado de shock. «Alcaide, mire esto». El alcaide se acercó, entrecerrando los ojos. «¿Qué es eso? ¿Una cicatriz?». Cole negó con la cabeza lentamente, con la voz temblorosa. «No, señor. Eso no es una cicatriz».
Es una herida punzante. Antigua, pero profunda, y justo donde Ranger da la alerta cuando alguien ha sido apuñalado. El silencio inundó la habitación. Ethan miraba fijamente, con la mente acelerada. No recordaba haber sido apuñalado, pero Ranger sí, y el perro acababa de revelar la primera pieza de la verdad, enterrada durante años. En el instante en que Cole mencionó la herida punzante, Ethan sintió que el mundo se tambaleaba, no por miedo, sino por un recuerdo que había intentado recuperar durante años. Un recuerdo que siempre parpadeaba como una luz rota, desvaneciéndose cada vez que intentaba aferrarse a él. El repentino ladrido de RER sacudió algo suelto en su interior. Un momento enterrado, un segundo olvidado, una verdad que nunca había recordado del todo. Ethan cerró los ojos y los muros de la prisión se disolvieron en la oscuridad. El almacén estaba frío esa noche. No era el frío que se siente en la piel. Era un frío que calaba hasta los huesos. La lluvia azotaba el tejado, filtrándose por agujeros oxidados, goteando al suelo, y los ecos sonaban como pasos. Ethan recordaba moverse entre las sombras, la linterna recorriendo las cajas apiladas como paredes de laberinto. Ranger caminaba sigilosamente a su lado, con la nariz temblorosa y los músculos tensos. Respondían a un aviso, armas robadas, posiblemente una reunión de pandillas. Nada fuera de lo común, pero el almacén se sentía raro. Extraño. Demasiado silencioso. Ranger se detuvo de repente, bloqueando el paso de Ethan. Su cuerpo se puso rígido, con las orejas apuntando hacia adelante. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró Ethan. Ranger no se movió. Respiró hondo una, dos veces, y luego gruñó en voz baja. Ethan alzó su arma. Fue entonces cuando todo estalló. Una figura cayó de las vigas, golpeando a Ethan con tanta fuerza que la linterna salió volando por el suelo. Ranger se abalanzó, chasqueando los dientes, pero otra figura sombría lo apartó de una patada, haciéndolo estrellarse contra una pila de tuberías metálicas. Ethan intentó recuperar el equilibrio, pero un dolor agudo le atravesó el hombro izquierdo. Una hoja. Alguien lo había apuñalado. Jadeó y tropezó hacia atrás. El atacante agarró a Ethan por el cuello, presionando la hoja más profundamente, susurrando algo que Ethan no pudo entender. Amortiguado, distorsionado, como una voz bajo el agua. Entonces se oyó un disparo. 1, 2, 3. Ethan cayó de rodillas, no por la bala. No sintió una bala, sino por la conmoción. Ranger corrió hacia él, ladrando frenéticamente, tratando de alcanzarlo entre el caos. Otro disparo. Alguien gritó. Un cuerpo se desplomó a su lado. Ethan recordó haber extendido la mano, tratando de ver quién era, pero la sangre le manchó la vista. Todo se volvió borroso. Ranger ladró de nuevo, más fuerte, más desesperado. Ethan sintió el aliento del perro en su cara, sintió las patas rozándole el pecho, sintió que el mundo se desvanecía en un ruido blanco. Recordó haber susurrado, «Quédate conmigo». Luego, sirenas, linternas, policías gritando, botas golpeando el cemento, más voces, manos agarrándolo. La visión de Ethan se nubló, pero escuchó una frase con total claridad. Ethan le disparó. Le disparó al policía. No, intentó decir Ethan. No, alguien más. Alguien estaba aquí. Pero su voz no era más que un susurro forzado, ahogado por los gritos. Ranger ladró furioso, abalanzándose sobre los policías, intentando proteger a Ethan, intentando impedir que los separaran. Pero se llevaron al perro. Un último recuerdo apareció fugazmente, una figura borrosa de pie en el rincón más alejado, observando en silencio cómo esposaban a Ethan. La sombra se escabulló por la puerta trasera antes de que nadie se diera cuenta. Entonces todo se volvió negro. Ethan volvió en sí, respirando con dificultad, con las sienes perladas de sudor. La habitación de la prisión se hizo nítida. Ranger seguía mirándolo, no con agresividad, sino con reconocimiento, con alivio, como si el perro hubiera estado esperando a que Ethan recordara. Ethan tragó saliva. Había alguien más allí esa noche, susurró. Alguien me apuñaló. Ranger lo vio. Cole intercambió una mirada de asombro con el alcaide.
Pero si eso es cierto, dijo Cole en voz baja, entonces el oficial que murió no fue asesinado por usted. Ranger ladró una vez, agudo y urgente, confirmándolo. Y por primera vez en años, Ethan sintió algo que había enterrado durante mucho tiempo bajo la desesperanza y el dolor. La verdad no se había perdido. Había estado esperando en la memoria de Rers todo este tiempo. La habitación, momentos antes llena de tensión y confusión, quedó sumida en un silencio atónito. Ethan miró a Ranger, lo miró de verdad por primera vez desde el gruñido. Y lo que vio no fue odio. No fue miedo. Fue reconocimiento. Ranger avanzó lentamente, bajando la cabeza mientras olfateaba el aire alrededor del hombro de Ethan otra vez. Su respiración era cortante y pausada. Empujó suavemente a Ethan, justo donde la vieja herida punzante estaba oculta bajo la camisa. Cole tragó saliva. Está haciendo señales otra vez. El guardia frunció el ceño. ¿Qué significa? Está diciendo que Ethan no atacó a nadie, explicó Cole. Está diciendo que alguien lo atacó. Los guardias intercambiaron miradas incómodas. El psicólogo se acercó, estudiando la postura de Rers. Esto es consistente con el recuerdo de un trauma. Los perros no olvidan los olores asociados con el miedo o la violencia. Ranger rodeó a Ethan una vez más despacio esta vez, como si estuviera reconstruyendo los fragmentos de esa noche, tal como lo había hecho Ethan. Su cola ya no estaba metida entre las patas. Estaba erguida, pero firme. Sus orejas se movieron, no hacia atrás en señal de agresión, sino hacia adelante en señal de alerta. Entonces, el perro policía retirado hizo algo inesperado. Se sentó justo frente a Ethan. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Ethan, de la misma manera que solía sentarse después de identificar con éxito a un sospechoso. Cole se tapó la boca. Oh, Dios mío, está señalando una coincidencia. Una coincidencia, repitió un guardia. Ranger nos está diciendo que el olor de Ethan coincide con el olor de la sangre de la víctima en la escena del crimen, explicó Cole. No como un atacante, sino como alguien que fue atacado. Está identificando a Ethan como una víctima, no como el perpetrador. Ethan sintió que le flaqueaban las rodillas. Lo sabías, ¿verdad?, susurró con voz temblorosa. Intentaste decírselo esa noche. Ranger le dio un suave empujón en el pecho a Ethan con la nariz, soltando un leve gemido. Un sonido que contenía años de confusión y dolor que finalmente volvían a aflorar. El psicólogo dio un paso al frente. Alcaide, esto lo cambia todo. Pero el alcaide aún no estaba convencido. La memoria de un perro es valiosa, pero no es evidencia. Todavía tenemos pruebas físicas. Informes balísticos. Cole se enderezó, sujetando la correa de Rers. Señor, con todo respeto, Ranger nunca ha dado una señal falsa. Ni una sola vez en todo su servicio. Ha identificado asesinos, secuestradores, líderes de pandillas, personas que los tribunales declararon inocentes hasta que Ranger demostró lo contrario. Ranger ladró una vez, lo suficientemente fuerte como para resonar en el concreto. El alcaide se estremeció. La certeza del perro era imposible de ignorar. El corazón de Ethan latía con fuerza. Los recuerdos del almacén volvieron a aparecer. Sombras, una cuchilla, el susurro que no podía entender. El cuerpo cayendo a su lado. Finalmente estaba empezando a ver la verdad. Había alguien más en ese almacén, dijo Ethan con firmeza. Ranger y yo lo sentimos. Ranger no me ladró a mí esa noche. Estaba tratando de advertirme. Estaba tratando de protegerme. Cole asintió. Y esta noche, está haciendo lo mismo. Ranger se movió de nuevo, esta vez hacia el rincón más alejado de la habitación. Ladró con fuerza, mostrando los dientes y con las orejas puntiagudas. Todos se giraron hacia donde miraba. Un guardia retrocedió nervioso. ¿Por qué me ladra? La expresión de Cole se endureció. No te está ladrando a ti. Se arrodilló junto a Ranger otra vez. Está alertando sobre el olor que llevas. El guardia se quedó paralizado. ¿Qué olor?, exigió el alcaide. Cole exhaló lentamente. Un olor relacionado con el verdadero atacante.
La habitación estalló en susurros. Ranger no había terminado. Se levantó, impulsado por el instinto, y ladró de nuevo, esta vez más fuerte, más furioso. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Ranger no estaba identificando un recuerdo. Estaba identificando a un sospechoso vivo. Los gruñidos de RER resonaron en la habitación como una cuchilla que corta el silencio. Todos los oficiales se tensaron. El guardia al que miraba fijamente, el oficial Hall, retrocedió un paso con inquietud, su mano temblando hacia su cinturón. ¿Por qué me mira así?, espetó Hall a la defensiva, con la voz quebrándose. Cole no respondió de inmediato. Se movió con cuidado junto a Ranger, observando el lenguaje corporal del perro. Ranger no solo estaba reaccionando. Estaba rastreando. Su nariz se movió rápidamente, captando el olor de Hall. Luego, Ranger bajó la cabeza, olfateando el aire cerca de Ethan de nuevo, como si comparara a los dos. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Está cotejando olores. Preguntó el alcaide. Está comparando el olor de Hall con la herida de Ethan y el recuerdo olfativo del almacén. La voz de Cole bajó. Ranger cree que Hall estuvo en ese edificio esa noche. Hall ladró una risa, demasiado fuerte, demasiado forzada. Eso es una locura. Ni siquiera estaba de turno. Este perro está desorientado. Es viejo. Está confundido. Pero su voz tembló. Ranger gruñó con más fuerza. Ethan lo observó atentamente. Había trabajado con Ranger el tiempo suficiente para entenderlo sin palabras. Y la postura del perro ahora no era de confusión ni de agresión. Era de acusación. Algo más oscuro se retorció en la expresión de Hall. ¿Miedo? Miedo real. Cole se acercó, con un tono tranquilo pero cortante. Hall, hueles a alguien que ha estado en contacto recientemente con aceite para armas, no con aceite común para campos de tiro. De los fuertes, sin registrar. Ranger está reaccionando a los residuos en tu ropa. El rostro de Hall palideció. El aceite para armas no es ilegal, dijo rápidamente. Podría provenir de cualquier arma. Tal vez, respondió Cole. A menos que no sea el único olor que reconoce. Ranger se movió de nuevo, olfateando la cicatriz del hombro de Ethan, para luego girarse inmediatamente hacia Hall, ladrando con tanta agresividad que sacudió la puerta metálica tras ellos. Ethan habló en voz baja. Ranger solo reacciona así cuando reconoce un olor similar de una escena traumática específica. Cole asintió. ¿Exacto? Está diciendo que el olor de Hall está relacionado con la puñalada de Ethan. Hall retrocedió hasta que su hombro se estrelló contra la pared. Esto es ridículo. ¿Confías más en un perro que en la evidencia forense? El psicólogo intervino. En realidad, la capacidad de recordar olores de los perros policía es extremadamente precisa, especialmente con perros de servicio retirados. La memoria olfativa basada en traumas puede durar años. Hall abrió la boca para replicar, pero Ethan de repente contuvo el aliento. Una extraña sensación lo recorrió como un recuerdo que resurge del agua. Levantó una mano temblorosa hacia su hombro, presionando con las yemas de los dedos el punto que Ranger seguía alertando. Y entonces, como un rayo, un recuerdo repentino lo golpeó. No toda la noche, solo una imagen. Una mano agarrando su collar, el brillo de una hoja, un rostro inclinado cerca, una voz siseante susurrando: «Cállate o el perro muere». Ethan se tambaleó. La habitación dio vueltas, sintió una opresión en el pecho. Esa voz, susurró. «¿Eras tú?» Hall se quedó paralizado. Ethan levantó la vista, con los ojos fijos en el tembloroso oficial. «Me apuñalaste». Ranger ladró una vez. «¿Fijo? ¿Final?» La máscara de Hall se hizo añicos. El sudor le goteaba por la frente. Su mano se crispó cerca del cinturón. «No», advirtió Cole, interponiéndose entre Hall y los demás. Pero Ranger se abalanzó hacia adelante, tirando del brazo de Cole con sorprendente fuerza, y se colocó frente a Ethan, con los dientes al descubierto, dispuesto a proteger al hombre que una vez creyó haber perdido. La sala estalló en un estruendo. La verdad había salido a la luz,
Y Ranger acababa de revelar el primer vínculo real con el hombre que había incriminado a Ethan. La respiración del oficial Hall se volvió agitada y rápida, como la de un animal acorralado sin escapatoria. Su mano se cernía a centímetros de la funda de su cinturón, sin llegar a agarrarla del todo, pero lo suficientemente cerca como para acelerar el pulso de todos los guardias. Ranger gruñó más fuerte, con los músculos tensos, listo para saltar. Hall, advirtió el alcaide con voz baja y amenazante. Aparta la mano del arma. Hall no pestañeó. No lo entienden, susurró, recorriendo la habitación con la mirada. Ninguno de ustedes lo entiende. Cole se acercó, apretando la correa de Rers. Entonces explícalo ahora. Silencio. El pecho de Hall subía y bajaba rápidamente. El sudor le perlaba la frente. Sus ojos se dirigieron a Ethan, el hombre al que había ayudado a condenar a muerte. Y por primera vez, la culpa se asomó en su expresión endurecida. Ethan no debería haber estado en esa parte del almacén, murmuró Hall con voz temblorosa. Intentábamos asustar a la banda, no matar a nadie. Ethan arqueó las cejas. ¿Nosotros? Hall tragó saliva con dificultad. Yo, algunos otros, policías de otro grupo especial. La redada a la que te enviaron no fue una simple redada. Fue una operación clandestina, una operación sucia. La sala se llenó de murmullos. Hall continuó, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. El agente que murió esa noche entró en el momento equivocado, vio cosas que no debía. Amenazó con denunciarnos. Ethan sintió que se le helaba la sangre. Así que lo mataste. Hall negó con la cabeza violentamente. No, yo no. Intenté impedirlo. Intenté detenerlos. Pero cuando apareciste con Ranger, entré en pánico. Ellos entraron en pánico. Alguien gritó tu nombre. Todo se complicó. Y entonces, su voz se quebró, y entonces te apuñalé para que pareciera que habías tenido una pelea con él. Para que la historia fuera más clara, para que pareciera creíble. Ethan miraba aturdido. Me apuñalaste y me culpaste. Hall finalmente levantó la vista. Las lágrimas llenaron sus ojos. Necesitábamos un chivo expiatorio. Alguien en quien el departamento ya confiara. Alguien a quien el público admirara. Si un adiestrador de perros policía condecorado caía, enterraría la historia. Y así fue. Ranger ladró furiosamente, tirando de la correa como si recordara cada segundo de esa noche. El rostro de Cole se retorció de asco. Arruinaste su vida. Enviaste a un hombre inocente al corredor de la muerte. La voz de Hall bajó a un susurro. No sabía que presionarían para que lo ejecutaran. No sabía que llegaría tan lejos. Sabías lo suficiente, espetó el alcaide. Los guardias se abalanzaron sobre él, agarrando los brazos de Hall antes de que pudiera moverse, retorciéndole las manos a la espalda. El sonido de las esposas resonó con fuerza en la habitación. Hall no se resistió. Simplemente miró a Ethan con ojos vacíos y rotos. Lo siento, susurró. Ethan no respondió. No podía, porque el arrepentimiento no le devolvía su carrera. El arrepentimiento no le devolvía su vida. El arrepentimiento no recuperaba los años perdidos. Pero era la verdad. Y, por fin, la verdad resurgiría de las cenizas. Hall fue arrastrado hacia el pasillo por dos guardias, con las muñecas esposadas tan apretadas que el metal se le clavaba en la piel, pero incluso encadenado. Sus ojos se movían frenéticamente, no hacia Ethan, ni hacia el alcaide, sino hacia Ranger. El pastor alemán lo tenía clavado como un misil. Cada músculo del cuerpo de Ranger estaba tenso, las orejas hacia adelante, la postura baja, la cola rígida, el gruñido hirviendo como una tormenta, a punto de estallar. Cole intentó calmarlo. Ranger, tranquilo. Ya está bajo custodia. Pero Ranger no se relajó. Tiró con más fuerza, gruñó más profundamente. Porque Hall no era el final de la verdad. Era solo el principio. Ethan también lo sintió. Una extraña tensión se cernía en la habitación, como si el aire hubiera cambiado. Ranger no actuaba como si el caso estuviera resuelto.
Actuaba como si la verdadera amenaza aún no se hubiera manifestado. El alcaide lo notó. ¿Por qué tu perro está mirando a otra persona ahora? Cole se giró confundido cuando Ranger sacudió su cuerpo bruscamente, no hacia la puerta por donde se habían llevado a Hal, sino hacia la fila de guardias que estaban de pie junto a la pared. Ranger ladró una vez. Todos se quedaron paralizados. La mirada del perro se clavó en un oficial alto y de rostro severo, el teniente Mars, el segundo al mando de toda la prisión. Mars frunció el ceño profundamente y retrocedió. ¿Qué demonios es esto?, espetó Mars. Controla al perro. Pero Ranger solo gruñó más fuerte, mostrando los dientes. Cole palideció. Señor, Ranger solo reacciona así cuando identifica a alguien relacionado con la escena de un crimen. Mars se apretó la mandíbula. Yo no estaba cerca de ese almacén. Ranger ladró de nuevo. 2 alertas rápidas y agudas. A Ethan se le heló la sangre. ¿2 alertas? No una, no confusión, no coincidencia. 2 alertas significaban implicación directa. El alcaide dio un paso al frente lentamente. Teniente, ¿hay algo que quiera decirnos? Los ojos de Mars se parpadearon, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Suficiente para Ethan. Suficiente para Cole. Suficiente para Ranger. Ranger se abalanzó de repente, obligando a Cole a sujetarlo con ambas manos. El perro gruñó, mostrando los dientes, cada instinto gritando peligro. Retrocede, gritó Marche, pero su voz se quebró ligeramente. Ethan dio un paso al frente a pesar de sus cadenas. Ranger nunca se ha equivocado con un olor en su vida. Si te está alertando, estabas allí. El rostro de Marche se ensombreció. ¿Confías más en un perro que en mi historial? Cole lo miró con fría incredulidad. Ranger no alerta por los historiales. Alerta por la verdad. El psicólogo habló a continuación, tranquilo pero firme. La reacción de la teniente Marche es coherente con la culpabilidad. El tono defensivo, la ira. La mano de Marche se movió nerviosamente hacia su cadera. El corazón de Ethan se detuvo. Vio el movimiento antes que nadie. No, no lo hagas, gritó Ethan. Cole giró justo a tiempo, tirando de Ranger detrás de él mientras Mars buscaba su arma oculta. Pero Ranger se movió más rápido. El viejo pastor alemán se abalanzó con un rugido que sacudió toda la habitación. Se estrelló contra la muñeca de Mars, haciendo que el arma se soltara. Cayó al suelo mientras los guardias reducían a Mars, inmovilizándolo contra la pared. Mars gritó furioso, «¡Quítenme las manos de encima! No he hecho nada». Pero su máscara se había roto, y Ranger, jadeando, miró fijamente a los ojos de Marche con la certeza de un testigo que había esperado años para hablar. Ethan susurró, con la voz temblorosa, mientras la verdad finalmente salía a la luz. No fue Hal quien mató a ese oficial. Miró a Mars, atrapado bajo el peso de sus propias mentiras. ¿Fuiste tú? Ranger lanzó un último ladrido, cortante como un veredicto. El verdadero enemigo había sido hallado por fin. La cámara de ejecución jamás había presenciado semejante caos. Los oficiales inmovilizaban al teniente Mars contra el suelo, con el rostro aplastado contra el frío cemento mientras profería maldiciones y negaciones. Ranger permanecía a pocos metros, con el pecho agitado, la cola rígida y la mirada fija en el teniente deshonrado, como un soldado que custodia a un prisionero de guerra. El alcaide, normalmente sereno incluso bajo presión, parecía alterado. Todos, dejen de hablar, ladró. Nadie se mueve. Nadie sale de esta sala. La orden resonó en las paredes metálicas. Ethan permanecía en silencio, encadenado, observando la escena con una mezcla de incredulidad y entumecimiento. Durante años, había vivido con el peso de un crimen que no había cometido. Durante años, lo habían tachado de traidor. Y ahora, en la misma sala donde se suponía que su vida terminaría, la verdad salía a la luz. Un guardia dio un paso al frente, con la respiración entrecortada. Señor, Mars intentó alcanzar un arma. Eso solo basta para detenerlo. No es solo eso, dijo Cole, sin apartar la vista de Ranger. Mi perro lo identificó con el mismo olor que usó para desenmascarar a Hal.
El alcaide caminaba de un lado a otro frente a Mars. Teniente, si sabe algo de lo que pasó esa noche, hable ahora. Mars lo miró fijamente, apretando los dientes. Estás loco si crees que voy a confesar por qué un perro me ladró. Ranger gruñó bajo y amenazante. Cole se agachó junto al perro. No solo está ladrando, está confirmando. Ranger nunca olvida un olor traumático, jamás. El psicólogo se volvió hacia el alcaide. Señor, con 2 identificaciones, el intento de sacar un arma y el testimonio de Hal, esto es suficiente para suspender la ejecución y abrir una audiencia de emergencia. La mandíbula del alcaide se tensó. Miró a Ethan, encadenado, exhausto, pero con una chispa de esperanza que no se atrevía a expresar. «Desbloquéenlo», ordenó el alcaide. Se oyeron jadeos en la sala. 2 guardias vacilaron, pero el alcaide gritó, «ahora». Se apresuraron a quitarle las ataduras a Ethan. El metal resonó en el suelo. Ethan flexionó las manos lentamente, como si quisiera recordar que eran suyas. El alcaide levantó la radio que llevaba al hombro. Contacten al gobernador del estado. Retraso inmediato de la ejecución. Tenemos nuevas pruebas. Otro guardia dio un paso al frente. Señor, querrán documentación. Van a obtener documentación, espetó el alcaide. Cada testimonio, cada declaración, cada detalle en esta sala, empiecen a grabar. Un guardia activó su cámara corporal. Un suave pitido lo confirmó. Ethan tragó saliva con dificultad. Mars no actuó solo, dijo en voz baja. Alguien planeó esto. Alguien lo ordenó. Mars rió amargamente desde el suelo. ¿Crees que lo sabes todo, Ward? No sabes nada. Pero su voz temblaba. El alcaide se agachó junto a Mars, con la mirada fría. Teniente, se acabó el esconderse. Queda arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y posible asesinato. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Ranger dio un paso al frente, interponiéndose entre Mars y Ethan, protegiéndolo como siempre lo hacía. Por primera vez desde su condena a muerte, Ethan sintió que los muros de la prisión se movían, no cerrándose sobre él, sino abriéndose finalmente. La cámara de ejecución se había transformado en algo completamente distinto. Una sala de audiencias, un campo de batalla, un lugar donde la verdad por fin había resurgido. La cámara de ejecución bullía de actividad frenética, las radios crepitaban, los oficiales intercambiaban susurros confusos, el alcaide daba órdenes a toda prisa. Pero Ethan no oía nada. Tenía la mirada fija en Mars, porque la mirada que Mars le dirigía no era la de un hombre sorprendido cometiendo un error. Era la mirada de un hombre que había estado ocultando un secreto durante años. Un guardia obligó a Mars a sentarse en una silla, con las muñecas esposadas a la espalda. Ranger estaba sentado a pocos metros de distancia, con los ojos ardiendo por un viejo recuerdo que finalmente había encontrado un objetivo. El alcaide volvió a mirar a Mars. Nos vas a contar lo que pasó en ese almacén, no la versión de Hal. Tu versión. Mars soltó una risa seca. ¿Y por qué haría yo eso? Porque, dijo el psicólogo con brusquedad, la verdad saldrá a la luz con o sin tu cooperación. Ranger ya te ha identificado. Hal confesó. Y trataste de sacar un arma. Estás acabado. Los ojos de Mars se parpadearon. Miedo, luego ira, luego algo más peligroso. Resignación. Exhaló lentamente. Bien, murmuró, pero Ward debería oírlo él mismo. Se lo merece después de todo lo que le hicimos. Ethan se acercó, con los puños apretados. Mars lo miró. Nunca debiste entrar en ese almacén, Ward. Era un centro de entrenamiento restringido, extraoficial. Una unidad que yo dirigía y que no seguía las normas del departamento. Ethan se puso rígido. Estabas realizando operaciones ilegales. Trampas, amenazas, intimidaciones. Mars se encogió de hombros. Un atajo para que las cifras se vieran bien. Al departamento le encantaban los resultados, así que nunca preguntaban. Ethan se sintió mal. ¿Y el oficial que murió esa noche? Mars se apretó la mandíbula. Se enteró. Amenazó con exponernos.
¿Así que lo mataste? Preguntó Ethan con voz temblorosa. Marsh desvió la mirada. Él sacó un arma primero. Yo disparé. Fue en defensa propia. Al menos al principio. La voz de Ethan se quebró. Y me tendiste una trampa. Llegaste temprano, espetó Marsh. No se suponía que estuvieras allí. Hal entró en pánico. Yo entré en pánico. Ranger estaba gritando. Tú estabas sangrando. Fue un caos. Caos que tú creaste, dijo Cole con frialdad. Marsh no lo negó. Volvió a mirar a Ethan. Arrastrar tu nombre por el fango era la única manera de protegernos. Eras el chivo expiatorio perfecto. Historial limpio, reputación de héroe. El público creería que te derrumbaste bajo presión. Ethan tragó saliva con dificultad. Y viste cómo destruían mi vida. Marsh asintió lentamente. Mejor tu vida que la nuestra, gruñó Ranger con voz profunda y furiosa. Marsh se estremeció al oírlo. Ethan lo miró fijamente, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Perdí mi placa, mi futuro, mis amigos, todo. Marsh susurró, apenas audible, no pensábamos que te condenarían a muerte. Pero no hiciste nada para impedirlo, dijo el alcaide. Marsh permaneció en silencio, porque no había excusa, ni justificación, solo culpa, solo verdad. Y la verdad finalmente estaba al descubierto, porque Ranger había recordado lo que nadie más quería ver. La cámara de ejecución, que una vez pretendió silenciar a Ethan para siempre, ahora bullía con movimientos frenéticos y una incredulidad palpable. Marsh estaba esposado, con la mirada baja y la respiración entrecortada. Hal ya había sido llevado a la celda de castigo, temblando bajo el peso de su confesión. Pero el centro de la sala no eran los criminales. Era Ethan. Por primera vez en años, no era un prisionero esperando la muerte. Era un hombre al borde de la justicia. Un guardia se le acercó con manos temblorosas. Señor, puede moverse. Ethan levantó las muñecas lentamente, contemplando la ausencia de cadenas como si estuviera tocando la libertad por primera vez. Pero no sonrió. No lloró. No celebró. Se volvió hacia quien lo había traído hasta allí. Ranger. El viejo pastor alemán estaba sentado con orgullo, la cola quieta, el pecho erguido, las orejas atentas. Sus ojos estaban fijos en Ethan. Esta vez no había confusión, ni miedo, sino la lealtad firme e inquebrantable de un soldado que había completado una misión que nadie creía posible. Ethan se arrodilló, con la garganta anudada. Ranger, susurró. Nunca lo olvidaste, ¿verdad? El perro se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra el pecho de Ethan, dejando escapar un suave y cansado gemido que contenía años de culpa, años de no entender por qué su compañero había desaparecido, años de separación, años de recuerdos enterrados bajo el trauma. Ethan lo abrazó, escondiendo el rostro en el pelaje de Rers. Me salvaste otra vez, muchacho. Me salvaste la vida. Cole se giró un instante, secándose las lágrimas discretamente antes de recomponerse. El alcaide se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Ethan Ward, dijo formalmente. Basándonos en nuevas pruebas, confesiones y la confirmación de un perro policía entrenado, su ejecución queda suspendida con efecto inmediato. Ya no está clasificado como recluso condenado a muerte. Un murmullo de asombro llenó la sala. El alcaide continuó con voz firme. ¿Confías más en un perro que en mi historial? Cole lo miró con fría incredulidad. Ranger no alerta por los historiales. Alerta por la verdad. El psicólogo habló a continuación, tranquilo pero firme. La reacción de la teniente Marsh es coherente con la culpabilidad. El tono defensivo, la ira. La mano de Marsh se movió nerviosamente hacia su cadera. El corazón de Ethan se detuvo. Vio el movimiento antes que nadie. No, no lo hagas, gritó Ethan. Cole giró justo a tiempo, tirando de Ranger detrás de él mientras Marsh buscaba su arma oculta. Pero Ranger se movió más rápido. El viejo pastor alemán se abalanzó con un rugido que sacudió toda la habitación. Se estrelló contra la muñeca de Marsh, haciendo que el arma se soltara. Cayó al suelo mientras los guardias reducían a Marsh, inmovilizándolo contra la pared.
Mars gritó furioso, «¡Quítenme las manos de encima! No he hecho nada». Pero su máscara se había roto, y Ranger, jadeando, miró fijamente a los ojos de Marsh con la certeza de un testigo que había esperado años para hablar. Ethan susurró, con la voz temblorosa, mientras la verdad finalmente salía a la luz. No fue Hal quien mató a ese oficial. Miró a Marsh, atrapado bajo el peso de sus propias mentiras. ¿Fuiste tú? Ranger lanzó un último ladrido, cortante como un veredicto. El verdadero enemigo había sido hallado por fin. La cámara de ejecución jamás había presenciado semejante caos. Los oficiales inmovilizaban al teniente Marsh contra el suelo, con el rostro aplastado contra el frío cemento mientras profería maldiciones y negaciones. Ranger permanecía a pocos metros, con el pecho agitado, la cola rígida y la mirada fija en el teniente deshonrado, como un soldado que custodia a un prisionero de guerra. El alcaide, normalmente sereno incluso bajo presión, parecía alterado. «Todos, dejen de hablar», ladró. «Nadie se mueve. Nadie sale de esta sala». La orden resonó en las paredes metálicas. Ethan permanecía en silencio, encadenado, observando la escena con una mezcla de incredulidad y entumecimiento. Durante años, había vivido con el peso de un crimen que no había cometido. Durante años, lo habían tachado de traidor. Y ahora, en la misma sala donde se suponía que su vida terminaría, la verdad salía a la luz. Un guardia dio un paso al frente, con la respiración entrecortada. «Señor», Marsh intentó alcanzar un arma. «Eso solo basta para detenerlo». «No es solo eso», dijo Cole, sin apartar la vista de Ranger. «Mi perro lo identificó con el mismo olor que usó para desenmascarar a Hal». El alcaide caminaba de un lado a otro frente a Marsh. «Teniente, si sabe algo de lo que pasó esa noche, hable ahora». Marsh lo miró fijamente, apretando los dientes. «Estás loco si crees que voy a confesar por qué un perro me ladró». Ranger gruñó bajo y amenazante. Cole se agachó junto al perro. «No solo está ladrando, está confirmando». Ranger nunca olvida un olor traumático, jamás. El psicólogo se volvió hacia el alcaide. «Señor, con 2 identificaciones, el intento de sacar un arma y el testimonio de Hal, esto es suficiente para suspender la ejecución y abrir una audiencia de emergencia». La mandíbula del alcaide se tensó. Miró a Ethan, encadenado, exhausto, pero con una chispa de esperanza que no se atrevía a expresar. «Desbloquéenlo», ordenó el alcaide. Se oyeron jadeos en la sala. 2 guardias vacilaron, pero el alcaide gritó, «Ahora». Se apresuraron a quitarle las ataduras a Ethan. El metal resonó en el suelo. Ethan flexionó las manos lentamente, como si quisiera recordar que eran suyas. El alcaide levantó la radio que llevaba al hombro. «Contacten al gobernador del estado. Retraso inmediato de la ejecución. Tenemos nuevas pruebas». Otro guardia dio un paso al frente. «Señor, querrán documentación». «Van a obtener documentación», espetó el alcaide. «Cada testimonio, cada declaración, cada detalle en esta sala, empiecen a grabar». Un guardia activó su cámara corporal. Un suave pitido lo confirmó. Ethan tragó saliva con dificultad. «Marsh no actuó solo», dijo en voz baja. «Alguien planeó esto. Alguien lo ordenó». Marsh rió amargamente desde el suelo. «¿Crees que lo sabes todo, Ward? No sabes nada». Pero su voz temblaba. El alcaide se agachó junto a Marsh, con la mirada fría. «Teniente», se acabó el esconderse. «Queda arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y posible asesinato». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Ranger dio un paso al frente, interponiéndose entre Marsh y Ethan, protegiéndolo como siempre lo hacía. Por primera vez desde su condena a muerte, Ethan sintió que los muros de la prisión se movían, no cerrándose sobre él, sino abriéndose finalmente. La cámara de ejecución se había transformado en algo completamente distinto. Una sala de audiencias, un campo de batalla, un lugar donde la verdad por fin había resurgido. La cámara de ejecución bullía de actividad frenética, las radios crepitaban, los oficiales intercambiaban susurros confusos, el alcaide daba órdenes a toda prisa. Pero Ethan no oía nada. Tenía la mirada fija en Marsh,
Porque la mirada que Mars le dirigía no era la de un hombre sorprendido cometiendo un error. Era la mirada de un hombre que había estado ocultando un secreto durante años. Un guardia obligó a Mars a sentarse en una silla, con las muñecas esposadas a la espalda. Ranger estaba sentado a pocos metros de distancia, con los ojos ardiendo por un viejo recuerdo que finalmente había encontrado un objetivo. El alcaide volvió a mirar a Mars. Nos vas a contar lo que pasó en ese almacén, no la versión de Hal. Tu versión. Mars soltó una risa seca. ¿Y por qué haría yo eso? Porque, dijo el psicólogo con brusquedad, la verdad saldrá a la luz con o sin tu cooperación. Ranger ya te ha identificado. Hal confesó. Y trataste de sacar un arma. Estás acabado. Los ojos de Mars se parpadearon. Miedo, luego ira, luego algo más peligroso. Resignación. Exhaló lentamente. Bien, murmuró, pero Ward debería oírlo él mismo. Se lo merece después de todo lo que le hicimos. Ethan se acercó, con los puños apretados. Mars lo miró. Nunca debiste entrar en ese almacén, Ward. Era un centro de entrenamiento restringido, extraoficial. Una unidad que yo dirigía y que no seguía las normas del departamento. Ethan se puso rígido. Estabas realizando operaciones ilegales. Trampas, amenazas, intimidaciones. Mars se encogió de hombros. Un atajo para que las cifras se vieran bien. Al departamento le encantaban los resultados, así que nunca preguntaban. Ethan se sintió mal. ¿Y el oficial que murió esa noche? Mars se apretó la mandíbula. Se enteró. Amenazó con exponernos. ¿Así que lo mataste? Preguntó Ethan con voz temblorosa. Mars se desvió la mirada. Él sacó un arma primero. Yo disparé. Fue en defensa propia. Al menos al principio. La voz de Ethan se quebró. Y me tendiste una trampa. Llegaste temprano, espetó Mars. No se suponía que estuvieras allí. Hal entró en pánico. Yo entré en pánico. Ranger estaba gritando. Tú estabas sangrando. Fue un caos. Caos que tú creaste, dijo Cole con frialdad. Mars no lo negó. Volvió a mirar a Ethan. Arrastrar tu nombre por el fango era la única manera de protegernos. Eras el chivo expiatorio perfecto. Historial limpio, reputación de héroe. El público creería que te derrumbaste bajo presión. Ethan tragó saliva con dificultad. Y viste cómo destruían mi vida. Mars asintió lentamente. Mejor tu vida que la nuestra, gruñó Ranger con voz profunda y furiosa. Mars se estremeció al oírlo. Ethan lo miró fijamente, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Perdí mi placa, mi futuro, mis amigos, todo. Mars susurró, apenas audible, no pensábamos que te condenarían a muerte. Pero no hiciste nada para impedirlo, dijo el alcaide. Mars permaneció en silencio, porque no había excusa, ni justificación, solo culpa, solo verdad. Y la verdad finalmente estaba al descubierto, porque Ranger había recordado lo que nadie más quería ver. La cámara de ejecución, que una vez pretendió silenciar a Ethan para siempre, ahora bullía con movimientos frenéticos y una incredulidad palpable. Mars estaba esposado, con la mirada baja y la respiración entrecortada. Hal ya había sido llevado a la celda de castigo, temblando bajo el peso de su confesión. Pero el centro de la sala no eran los criminales. Era Ethan. Por primera vez en años, no era un prisionero esperando la muerte. Era un hombre al borde de la justicia. Un guardia se le acercó con manos temblorosas. Señor, puede moverse. Ethan levantó las muñecas lentamente, contemplando la ausencia de cadenas como si estuviera tocando la libertad por primera vez. Pero no sonrió. No lloró. No celebró. Se volvió hacia quien lo había traído hasta allí. Ranger. El viejo pastor alemán estaba sentado con orgullo, la cola quieta, el pecho erguido, las orejas atentas. Sus ojos estaban fijos en Ethan. Esta vez no había confusión, ni miedo, sino la lealtad firme e inquebrantable de un soldado que había completado una misión que nadie creía posible. Ethan se arrodilló, con la garganta anudada. Ranger, susurró.
Nunca lo olvidaste, ¿verdad? El perro se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra el pecho de Ethan, dejando escapar un suave y cansado gemido que contenía años de culpa, años de no entender por qué su compañero había desaparecido, años de separación, años de recuerdos enterrados bajo el trauma. Ethan lo abrazó, escondiendo el rostro en el pelaje de Rers. Me salvaste otra vez, muchacho. Me salvaste la vida. Cole se giró un instante, secándose las lágrimas discretamente antes de recomponerse. El alcaide se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Ethan Ward, dijo formalmente. Basándonos en nuevas pruebas, confesiones y la confirmación de un perro policía entrenado, su ejecución queda suspendida con efecto inmediato. Ya no está clasificado como recluso condenado a muerte. Un murmullo de asombro llenó la sala. El alcaide continuó con voz firme.